Buenos días, el día de hoy les voy a hablar de anestésicos locales. Mi nombre es Jessica Benito Restrejo, soy médico residente de anestesiología del Hospital General Ignacio Zaragoza. Mi asesora fue la doctora Magali Delgado Carlo. Vamos a iniciar, pues los anestésicos locales van a bloquear la generación y la propagación del impulso nervioso, alterando la permeabilidad iónica. Esto va a ser principalmente bloqueando los canales de sodio. Estos canales de sodio pues son dependientes de voltaje en las membranas excitables, que son las neuronas, principalmente en el axolema de los axones. Los anestésicos locales que están disponibles en la actualidad se van a dividir en dos grandes grupos, que son los aminoésteres y el grupo de las aminoamidas. La composición química pues van a tener una amina terciaria unida por medio de una cadena intermedia de un anillo aromático sustituido, que esto lo podemos ver en la parte izquierda del dibujo. Se van a clasificar en dos grupos según sean aminoésteres o aminoamidas, esto dependiendo de la unión, que sería una amida o un éster. Entonces, el anillo aromático nos va a proporcionar el carácter lipófilo de los anestésicos locales y el extremo de la amina terciaria va a ser relativamente hidrófilo. Dentro de los aminoésteres vamos a encontrar la cocaína, la procaína, la cloroprocaína, la tetracaína y la proparacaína. Dentro de las aminoamidas pues vamos a encontrar la lidocaína, la bupivacaína, la levobupivacaína, la mepivacaína y la ropivacaína. Vamos a recordar un poquito de la anatomía del nervio periférico, recordando que pues el nervio periférico va a estar formado principalmente de axones de las neuronas. Estos axones de las neuronas van a estar rodeados por un tejido conjuntivo. El axón solito se va a estar rodeando por el endoneuro. El fascículo axónico o un conglomerado de axones va a estar rodeado por el perineuro y todo el conglomerado de los fascículos, que sería todo el nervio, va a estar rodeado por otra capa de tejido conjuntivo que sería el epineuro. Entonces vamos a ver acá que también el nervio o el axón va a estar rodeado por una vaina de mielina. La mielina es muy importante porque va a ser como un aislante. En todo el trayecto del axón y del nervio en general, van a haber interrupciones de estas fibras de mielina que se van a denominar nódulos de Ranvier. Los nódulos de Ranvier lo que nos van a dar es, en esa zona va a haber una mayor concentración de canales de sodio y por lo tanto pues va a ser el lugar en donde se va a estar despolarizando el nervio. Y en estos nódulos también son importantes porque van a realizar una transmisión saltatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que la transmisión nerviosa, en lugar de ir por todo el trayecto del nervio, va a saltar de un nódulo a otro y eso va a hacer que el impulso sea muchísimo más rápido. Ahorita vamos a ver la clasificación de las fibras nerviosas. Entonces, recordando que hay algunas fibras, como las fibras C, que las vamos a ver ahorita, que solamente van a estar recubiertas por una única célula de Schwann. Entonces, por lo tanto, pues su transmisión de impulso va a ser muchísimo más lento. Entonces, recordando pues las fibras tipo A, tipo B y tipo C, las A son las que tienen mayor mielina, las B tienen mielina pero en menor cantidad y las C pues no tienen mielina o son amielínicas. Entonces, las A alfa y beta van a tener un diámetro alrededor de 6 a 22 micrómetros. Van a tener una velocidad de conducción de 30 a 120 milisegundos, perdón. La localización pues va a ser en eferencias musculares y aferencias cutáneas y articulares. La función pues va a ser motora y el tacto y la propiocepción, que estos, como sabemos, pues deben de tener una mejor transmisión nerviosa. Entonces, la susceptibilidad al bloqueo con un anestésico local es alrededor de 2 cruces. Las fibras A gamma y A delta igual van a tener mielina. El diámetro va a ser de 3 a 6 micrómetros y de 1 a 4 micrómetros las delta.
su velocidad de conducción va a ser de 15 a 35 milisegundos. Aquí las delta pues van a ser referencias de los usos musculares y nos van a dar el tono muscular. Estas tienen una susceptibilidad bastante alta, entonces van a estar muy inhibidas con el bloqueo del anestésico local. Las delta van a tener un diámetro de 1 a 4 micrómetros y van a tener una velocidad de conducción de 5 a 25 milisegundos. Y van a estar en los nervios sensitivos aferentes que van a dar dolor, frío y tacto. Entonces aquí la susceptibilidad del bloqueo pues también es alta. Las fibras B van a ser como lo mencioné, un poquito menos de mielina que las A. El diámetro va a ser de menos de 3 micrómetros. La velocidad de conducción pues aquí va a ser más lento, de 3 a 15. Y van a tener una localización en los simpáticos preganglionares. Entonces aquí van a tener diversas funciones autónomas y tienen inhibición también por los anestésicos locales. Entonces las fibras C, estas pues van a tener igual, van a ser simpáticos postganglionares y nervios sensitivos aferentes. Como vemos la velocidad es un poquito más lenta y van a tener diversas funciones autónomas y también el dolor, calor y tacto. Y van a estar ligeramente inhibidas. Entonces, como lo mencionamos, el nervio va a tener estos nódulos de Ramier, que es en donde se van a concentrar esos canales de sodio que van a estar inhibidos por el anestésico local. Entonces aquí lo que podemos ver pues es cómo se va realizando el potencial de acción. Entonces tenemos el acercamiento de la neurona, el axón, que es donde se va a estar realizando este potencial de membrana. Entonces recordando que el voltaje en reposo del nervio va a ser de menos 60 milivolts a menos 90 milivolts. Entonces lo que queremos es que este potencial sea más positivo, alrededor de unos 30 milivolts positivos, para que se realice una despolarización completa y se pueda transmitir el impulso. Entonces lo que se realiza pues es una apertura de los canales de sodio para que y hay una bomba que se llama sodio-potasio, la cual va a introducir sodio a la célula y va a sacar potasio, lo cual va a volver más positiva la membrana del lado interno, que es donde está lo negativo. Entonces, este canal lo que va a producir es que se haga la despolarización y la respuesta del todo nada del nervio para la transmisión nerviosa. Entonces, como vemos aquí en el anestésico local, pues se va a unir a ese canal de sodio y lo que va a producir es que no haya esa entrada de sodio y por lo tanto pues no va a haber una despolarización. Entonces, vamos a ver entonces lo del potencial de acción, más o menos tiene que estar en menos 60 hasta menos 90 milivolts. Entonces igual acá vamos a ver el estímulo, aquí entra sodio, sale potasio, entonces hay una despolarización de la membrana, las puertas de sodio van a estar ya cerradas cuando ya se llega al umbral, que es más o menos de alrededor de 30 milivolts, y ya posteriormente la puerta de potasio va a permanecer abierta, lo cual va a generar que otra vez se repolarice la célula, volviéndose otra vez más negativa y puede llegar hasta el estado de hiperpolarización, que es donde pues ya no se podría activar un nuevo potencial de membrana. Entonces, en el caso ya de esto, pues ambas puertas, tanto las de potasio como las de sodio, van a estar cerradas en el potencial de reposo. Y se va a necesitar otro estímulo para que pueda volverse a realizar otro potencial de acción. Entonces, van a bloquear la transmisión de los impulsos nerviosos. Como tal, en los canales de sodio activados por voltaje, van a tener una unión reversible. Entonces, lo que van a ocasionar es una disminución que depende de la concentración en la corriente máxima de sodio.
van a interrumpir esta transmisión de potenciales de acción a lo largo de las fibras nerviosas. Y como lo mencioné, pues como en esta zona de los nódulos de Ranvier es donde hay más canales de sodio y es donde se realizan las despolarizaciones de la membrana, pues ahí es donde va a tener su mayor efecto el anestésico local. Entonces, bueno, el grado del bloqueo nervioso va a depender mucho de la concentración y el volumen del anestésico local. Va a producir una progresión ordenada de déficits sensitivos y motores. Esto lo vamos a denominar como un bloqueo diferencial. Primero, pues la desaparición de sensación térmica. Es por eso que una de las principales pruebas o de las primeras más bien pruebas para ver a qué altura queda el bloqueo, puede ser con un algodón o con una jeringa con solución y preguntarle al paciente si siente ese cambio de temperatura. La propiocepción, posteriormente la función motora, el dolor penetrante y el tacto leve al final. ¿De qué va a depender este inicio de acción? Pues va a depender del tamaño molecular del anestésico local. En este caso, pues la lidocaína, que es una sustancia con un menor tamaño molecular, va a tener un periodo de latencia menor. La liposolubilidad también es importante, lo cual puede aumentar el tiempo de llegada al nervio del anestésico local. La relación del pK con el pH, que nos va a dar la fracción de base no ionizada. Entonces, recordemos que quien tiene el efecto es esa fracción no ionizada. Entonces, necesitamos que tengamos una mayor fracción no ionizada para que tengamos, de hecho, un inicio de acción rápido y lo que nosotros queremos que realice de efecto. Y entonces pues van a haber alguna serie de factores, que es la liberación, el efecto de concentración, la inducción y la recuperación, que nos van a hacer también cambiar el inicio de acción de nuestro anestésico local. Dentro de la liberación, pues los grandes volúmenes se van a dispersar más, pero también nos van a dar una mayor superficie de absorción. Esto es importante porque en algunas ocasiones puede haber una gran absorción del anestésico local y como por ejemplo mencionaban en clases pasadas, en las embarazadas que tienen un mayor congestionamiento de vasos sanguíneos, en el cual pues van a tener una mayor absorción, una mayor superficie de absorción y pues puede darnos toxicidad, por eso también se reduce la dosis al 30%. Entonces, en este caso, también pues la difusión va a estar determinada por el gradiente de concentración y aquí pues cuando más esté alejado del nervio el anestésico local, menos concentrado va a llegar al mismo. En el caso de los vasoconstrictores, aquí tienen un papel importante porque en el caso de que haya una vasoconstricción, como estamos viendo en la parte derecha, pues va a disminuir el pasaje de droga al torrente circulatorio. Entonces, por eso en ocasiones, y ahorita más adelante lo mencionaré, se pueden dar vasoconstrictores para disminuir esa absorción. Y pues obviamente tiene mucha importancia la irrigación del tejido. Cuanto más irrigado esté el tejido, ahorita vamos a ver, igual que por ejemplo los nervios intercostales, como hay una mayor irrigación, pues hay una mayor absorción sistémica. Entonces nos puede dar toxicidad. Entonces, entre más irrigación tenga, pues más absorción va a tener. En el caso del flujo sanguíneo tisular, al elevar el pH, pues va a aumentar la fracción no ionizada y se va a acelerar el comienzo del bloqueo. Entonces, cuando el tejido que rodea el nervio anestesiar tiene un pH muy bajo, o sea que esté muy ácido, porque, no lo mencioné, pero dentro de las propiedades de los anestésicos locales, pues es que son bases débiles. Entonces, su pH pues va a estar elevado. Entonces, eso condiciona que cuando son bases débiles, pues necesitan que el pH sea mayor para que se encuentre mayor cantidad de el anestésico local no ionizado, que es el que nos va a hacer el efecto. Entonces, en el caso de que tengamos un absceso, una infección localizada en el lugar donde vamos a poner el anestésico, pues nos va a dar una acidez del tejido y por lo tanto va a tener una menor parte de
del anestésico no ionizado y pues no va a tener la acción que nosotros deseamos. Entonces, del lado derecho vemos una tablita en donde vemos los pK de algunos anestésicos, los más utilizados o los que más utilizamos en la práctica, como la bupivacaína, la lidocaína y la procaína. Entonces, el de la bupivacaína va a estar en 8.1 y la lidocaína de 7.9. Entonces, la base no ionizada de pH pues va a estar, por ejemplo, en un pH 6.8, la bupivacaína vamos a tener un 4.8 de la fracción no ionizada, de la lidocaína de 7.4 igual de la fracción no ionizada. En el caso de un pH ya más básico, que sería 7.6, vamos a tener mayor parte del anestésico no ionizado, como en este caso la bupivacaína de 24 y la lidocaína de 33. Entonces, a una cierta concentración de los iones de los protones específica para cada fármaco, la concentración de la base no cargada va a ser igual a la concentración de la forma catiónica cargada. Entonces, mientras más bajo esté el pH, va a existir una mayor concentración de formas ionizadas. Por lo tanto, el pH más alto, como en este caso, vimos, pues va a tener mayor parte del anestésico no ionizado. En el caso de la alcalinización de los anestésicos locales, al añadir bicarbonato de sodio, puede haber un aumento en la concentración de las formas no ionizadas. Entonces, el pH, pues, de las soluciones que están comercializadas va a variar entre 3.9 y 6.5. Como vimos en la diapositiva anterior, pues ahí sí será un pH ácido para nuestros anestésicos locales. Entonces, porque su pK se encuentra entre 7.6 a 8.9, entonces tendríamos una fracción muy bajita de fracción no ionizada, por lo tanto menor efecto, ¿no? Entonces, en este caso, mencionan que la mejoría de añadir el bicarbonato de sodio no excede los 5 minutos y en alguna literatura también menciona que pues no es tan, o sea, no mejora tanto. Entonces, pues no hay como que se utilice de manera, bueno, sí se utiliza de manera frecuente, pero, o sea, no está muy recomendado utilizarlo porque pues da casi el mismo efecto que el puro anestésico solito sin bicarbonato. Y en el caso del bicarbonato, pues disminuiría el inicio de acción del fármaco porque va a aumentar estas fracciones no ionizadas. Entonces, el efecto de la concentración, pues, va a depender de que, pues, este llegue al centro del nervio, ¿no? Entonces, depende mucho de la dilución en los tejidos que rodean al nervio, de las barreras de tejidos diferentes al nervioso, de la irrigación de la región y de la actividad metabólica de la misma, además del pH y la temperatura. En el caso del comienzo de acción y la inducción, pues las acciones se van a encontrar, los que se encuentran más superficiales van a quedar anestesiados antes que los que se encuentren en el núcleo del nervio. Y en el bloqueo de los nervios periféricos de mayor grosor, el bloqueo motor se va a desarrollar con frecuencia antes que el sensitivo, debido a que los haces centrales, la distribución de las fibras motoras va a estar más periférica que la de los sensitivos. La cronología del bloqueo nervioso va a ser primero pues un aumento de la temperatura cutánea, vasodilatación, que este sería el bloqueo de las fibras tipo B, la pérdida de la sensación de temperatura y alivio del dolor, que es el bloqueo de las fibras A, delta y C, la pérdida de la propiocepción, las fibras A gamma, la pérdida posterior de la sensación de tacto y presión, que son las fibras A beta, y por último la pérdida de la motricidad, que son las fibras A alfa, que como vimos son las que tienen mayor mielina. Todo esto, pues el que tengan mayor mielina y lo que envuelve al nervio, pues disminuye la absorción del fármaco y por lo tanto también disminuye el que ahí se lleva el efecto. Cuando hay una reversión del bloqueo, pues se va a producir en orden inverso. Primero la pérdida, se va a recuperar la motricidad, después la sensación de tacto y presión, luego la propiocepción, después la temperatura y el alivio del dolor y por último el aumento de la temperatura cutánea y la vasodilatación. Como lo mencioné, pues la reversión va a ser a orden inverso
y se va a invertir el gradiente de difusión, por lo tanto la sensación normal se va a comenzar a recuperar en la parte proximal, de proximal a distal. Entonces, algo que es importante, como mencioné, pues es la irrigación del tejido. Entonces, la absorción sistémica, por ejemplo, cuando se administra anestésico intratraqueal, pues va a ser mayor. Si se administra anestésico en los nervios intercostales también, y así por orden. Después el espacio caudal, el espacio peridural, el espacio caudal, los nervios periféricos distales, el plexo braquial, el espacio peridural y el tejido celular subcutáneo, que es el menos irrigado y por el cual el que tendría menor absorción sistémica. Algunos aditivos que existen para intensificar la anestesia local, pues la epinefrina, lo cual es un vasoconstrictor importante, nos va a prolongar el efecto y va a tener mayor intensidad y disminución de la absorción sistémica por la vasoconstricción importante que va a realizar. Los opioides, que sería una analgesia sinérgica, podemos agregar fentanilo o morfina para aumentar la analgesia que queremos dar. Los agonistas alfa-2 adrenérgicos, que son efectos inhibidores directos en la conducción de los nervios periféricos A y C. En este caso, pues sería la clonidina, que va a prolongar alrededor de 2 horas la duración de la analgesia. También se puede usar la dexmedetomidina. Ahora sí, la farmacocinética, pues la absorción, el anestésico local en tejidos con abundantes vasos, como por ejemplo el que menciona el bloqueo intercostal, va a originar picos plasmáticos máximos en un lapso de tiempo breve. La velocidad de absorción sistémica va a ser muchísimo mayor con los bloqueos de los nervios intercostales, como lo mencioné, y le van a seguir las inyecciones caudales, epidurales, el bloqueo del plexo braquial, el bloqueo del nervio femoral y del nervio ciático. Los fármacos que son liposolubles más potentes van a tener una absorción más lenta que los menos liposolubles. La distribución, pues van a tener una distribución rápida en todo el organismo. La concentración en estado estable del fármaco en el plasma se puede conocer con base en el volumen aparente de distribución. Y los órganos que están bien perfundidos, como el corazón y cerebro, van a presentar mayores concentraciones del medicamento. Esto es importante porque vamos a hablar de toxicidad cardíaca y nerviosa. Entonces, bueno, los parámetros farmacocinéticos importantes de los anestésicos locales, cada uno de ellos. La bupivacaína nos va a dar un volumen de distribución en equilibrio que sería de 1.02 litros por kilogramo, un aclaramiento de 0.41 litros por kilogramo hora y una vida media de eliminación de 3.5 horas. La lidocaína va a ser de 1.3, su volumen de distribución. Su aclaramiento va a ser de 0.85 litros por kilogramo hora y su vida media va a ser de 1.6 horas. La ropivacaína va a ser de 0.84, el aclaramiento de 0.63 y la vida media de 1.9. La eliminación, pues los aminoésteres van a ser eliminados por colinesterasas plasmáticas. Las aminoamidas, en cambio, van a ser transformadas por carboxilesterasas hepáticas y enzimas del citocromo P450. Por lo tanto, en el caso de que los pacientes tengan hepatopatías graves o que tengan una inducción enzimática de este citocromo, pues van a tener retraso de la eliminación de los anestésicos locales. Entonces, el pK de la bupivacaína pues va a estar en 8.1, como vimos pues va a ser una base débil. El porcentaje del fármaco ionizado, aquí el pH pues es el sanguíneo, entonces pues más o menos del 7.4, se va a encontrar el 83% ionizado, entonces la parte que va a ser activa pues va a ser muy poca. Entonces el coeficiente de reparto, la liposolubilidad va a ser alta de 3420 y el porcentaje de unión con proteínas va a ser del 95%. La lidocaína, su pK igual va a estar en 7.9. El porcentaje del fármaco ionizado va a ser de 76%. El coeficiente de reparto
o la liposolubilidad pues va a estar en 366 y el porcentaje de unión a proteínas va a ser de 64%. La ropivacaína, pues el pK va a ser de 8.1, el porcentaje del fármaco ionizado APH va a ser 7.4, va a ser de 83, el coeficiente de reparto de la liposolubilidad va a ser de 775 y el porcentaje de unión con las proteínas va a ser de 94. Entonces, como vemos, tienen una alta unión a proteínas. Entonces, también si tenemos una hipoalbuminemia, por ejemplo, o una disminución importante de las proteínas, pues vamos a tener también aumento de la concentración plasmática de los anestésicos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la lidocaína, va a tener en infiltración un inicio rápido, va a tener una duración alrededor de 1 a 4 horas y la dosis única máxima recomendada va a ser de 300 miligramos y de 400 miligramos con epinefrina, ¿no? Y, por ejemplo, de la ropivacaína, de 0.2 a 0.5 en la infiltración, el comienzo va a ser rápido, la duración va a ser de 2 a 6 horas, la dosis única máxima recomendada es de 200 miligramos. En la anestesia epidural, pues de 0.5 a 1% plasmático. Va a ser un comienzo pues moderado, se va a tardar un poquito, la duración va a ser de 2 a 6 horas y la dosis única máxima recomendada es de 200 miligramos. Ahorita vamos a ver las dosis máximas recomendadas, pero por ejemplo aquí como vemos la bupivacaína, por ejemplo, y la ropivacaína pues tienen un menor rango que la lidocaína. Entonces, el uso clínico pues va a ser atenuar o bloquear el dolor y otros estímulos nocivos, disminuir las respuestas reflejas protectoras, en este caso asociadas con la instrumentación de las vías respiratorias, va a ayudar a disminuir la respuesta hemodinámica a la intubación y la extubación traqueal, va a tener, se puede ocupar en infiltración local de la dermis, en el bloqueo de nervios periféricos y para depositar de manera central como intratecal o epidural una analgesia o una anestesia neuroaxial. Los efectos colaterales, pues, pueden dar toxicidad local. En este caso, pueden dar un efecto miotóxico y neurotóxico, como la aracnoiditis adhesiva. Los anestésicos locales, pues, pueden dar un déficit motor y sensitivo, puede ser prolongado tras la inyección subaracnoidea o epidural. Y esto dependiendo, pues, de las dosis. En el caso, pueden dar síntomas neurológicos transitorios como un dolor lumbar, parestesias, dolor radicular o hipoestesias. Pueden dar también reacciones alérgicas. Esto se presenta principalmente con los aminoésteres. Van a dar una hipersensibilidad tipo 1 y el comienzo pues pueden presentar urticaria, pero pueden presentar también un choque anafiláctico. Y van a tener una alergia cruzada con derivados de ácido paraminobenzoico que se encuentran en algunos conservadores. La metahemoglobinemia por sobredosificación de prilocaína es importante. La dosis de la prilocaína es de 600 miligramos. Esto puede dar niveles de metahemoglobinemia significativos, ya que hay una formación de toluidina en su metabolismo, y esto causa una oxidación de la hemoglobina y pues por lo tanto hay metahemoglobinemia y una acumulación de esta. El tratamiento va a ser con azul de metileno de 1 a 2 miligramos por kilogramo intravenoso en 5 minutos. Y puede haber también toxicidad en el sistema nervioso central y cardíaca. Y ahorita vamos a ver más a detalle. La toxicidad en el sistema nervioso central, pues van a cruzar con facilidad la barrera hematoencefálica, van a tener una absorción sistémica o inyecciones intravasculares inadvertidas. Por eso es bien importante las dosis de prueba cuando se pone una dosis peridural.
van a depender de la concentración plasmática y van a tener efectos anticonvulsivantes a concentraciones. Este es en el caso de la lidocaína. En concentraciones plasmáticas entre 0.5 a 4 microgramos por mililitro y a concentraciones más altas de 5 a 8 microgramos por mililitro van a tener efectos convulsivantes. Del lado derecho vemos una tablita en donde vemos la concentración plasmática de la lidocaína, recordando que su dosis máxima pues, es de 4 miligramos por kilo, y con epinefrina se puede llevar hasta 7 miligramos por kilo. Entonces, de 1 a 5 microgramos por mililitro, pues nos va a dar analgesia, pero puede presentar mareo a la persona. Y aquí estamos entre que, pues si es la dosis más o menos que podemos encontrar normalmente al dar esas concentraciones, esas dosis, perdón, como de hasta 4 miligramos. De 5 a 10 microgramos por mililitro nos puede dar acúfenos, insensibilidad de la lengua. Ya de 10 a 15 nos puede dar convulsiones, inconsciencia. De 15 a 25 coma y paro respiratorio y más de 25 depresión cardiovascular. Entonces las dosis casi son el triple de la dosis de los efectos en el sistema nervioso central para que nos den efectos cardiovasculares muy severos. Entonces, los datos clínicos de toxicidad en el sistema nervioso central, pues va a ser una alteración sensorial, puede haber entumecimiento peribucal, que son los primeros signos de toxicidad. La paciente va a referir que se le adormece la boca, un sabor metálico, que tengan parestesias linguales, tinnitus, vértigo y sensación de mareo, visión borrosa y acúfenos, o muchas náuseas y ganas de vomitar. Puede haber espasmos musculares, temblores, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, como vimos dependiendo de la dosis. Puede haber una depresión generalizada del sistema nervioso central, pérdida de la conciencia y coma. Esto pues va a ser causado por la inhibición de vías inhibitorias que son en GABA. Entonces van a tener efecto, o sea, va a haber efectos excitatorios en el sistema nervioso central. La toxicidad cardíaca pues aquí se va a afectar el componente eléctrico y mecánico por bloqueo de los canales sódicos. Entonces va a disminuir la frecuencia cardíaca por el efecto de la disminución del mecanismo oxidativo mitocondrial, va a disminuir la excitabilidad eléctrica, va a disminuir también la velocidad de conducción a nivel auricular y ventricular, va a inhibir la corriente rápida de sodio a nivel aurículo-ventricular. Y aquí en este caso, la bupivacaína va a ser más tóxica en el corazón, 15 veces más que la lidocaína y 7 veces más que la ropivacaína. Tiene un margen muy estrecho, entonces la dosis máxima puede ser también la dosis tóxica, entonces es hasta 2 miligramos por kilogramo. Entonces puede dar taquicardia, hipertensión al principio, posteriormente hipotensión, bradicardia y alteraciones en el electrocardiograma. Puede haber ensanchamiento del QRS, arritmias de reentrada, taquicardia helicoidal e inclusive pues nos puede llevar a sistole. El tratamiento pues va a ser vigilancia y prevención principalmente. Hay que realizar la dosis de prueba de 3 mililitros antes de introducir toda la dosis, por ejemplo, por un catéter peridural. Entonces hay que estar aspirando frecuentemente en el caso, por ejemplo, de una infiltración para no inyectar el anestésico intravascular. Dar un tratamiento de sostén en el caso de que el paciente presente crisis convulsivas prolongadas, se pueden dar benzodiazepinas y si es muy prolongada, usar relajantes musculares. En el caso de que haya depresión leve de miocardio y vasodilatación sistémica, se puede corregir con simpaticomiméticos como la efedrina y la epinefrina. Y también pues una infusión intravenosa de una emulsión de lípidos, el intralipid, que pues se calcularía 1.5 mililitros por kilo. Entonces, aquí vamos a ver igual las dosis tóxicas. En el caso de la bupivacaína, en el plexo braquial, pues una dosis de 150 miligramos nos va a dar una concentración máxima de 1 microgramo por mililitro. Vamos a ver que la concentración plasmática tóxica va a ser de 3 microgramos por mililitro. Entonces, aquí en el epidural o peridural, una dosis de 150 miligramos nos va a dar una concentración máxima de 1.26 microgramos por mililitro
Y, por ejemplo, la lidocaína nos puede dar 250 miligramos en el plexo braquial, 1.2 de concentración máxima por microgramos por mililitro. Y vemos que la dosis tóxica de la lidocaína sería una concentración plasmática pues de 5 microgramos por mililitro. Entonces, aquí es bien importante, por ejemplo, resaltar el intercostal, el bloque intercostal. Si ponemos una dosis de lidocaína de 400 miligramos, va a tener una concentración máxima de 6.8 microgramos por mililitro. Y aquí ya sobrepasaría nuestra dosis tóxica, entonces nos podría empezar a dar datos de toxicidad nerviosa, que es la primera que se presenta. Y la de la ropivacaína, la concentración plasmática tóxica va a ser de 4 microgramos por mililitro. Entonces, pues primero, ¿qué hacer cuando tenemos un paciente con datos de toxicidad sistémica por anestésicos locales? Pues obtener ayuda. El objetivo inicial va a ser el manejo de la vía respiratoria, una ventilación con oxígeno al 100%. Como lo mencioné, si hay crisis convulsivas, se prefieren las benzodiazepinas, un apoyo vital cardíaco básico y avanzado, la infusión de emulsión de lípidos al 20%. Se va a comenzar con un bolo intravenoso de 1.5 mililitros por kilogramo, como lo mencioné, en términos de 1 minuto, y se va a continuar con una infusión de 0.25 mililitros por kilogramo minuto durante 10 minutos, como mínimo, después de que va a reaparecer la función cardíaca. Si persiste la inestabilidad cardiovascular, se puede repetir el bolo y acelerar la infusión a 0.5 mililitros por kilogramo minuto. El límite superior recomendado de la dosificación inicial va a alcanzar los 10 mililitros por kilogramo en un lapso de 30 minutos. No se debe de usar vasopresina, bloqueadores de los canales de calcio, bloqueadores beta ni anestésicos locales. Se debe pues de emitir la señal de alerta en la institución más cercana. Y en este caso, pues para dar una circulación extracorpórea. No se debe utilizar propofol en pacientes con signos de inestabilidad cardiovascular. Como vimos, nos puede dar una hipotensión al anestésico local y en dosis tóxicas. Y pues si damos propofol, pues vamos a inestabilizar más al paciente. O sea, en el caso de que queramos inhibir las crisis convulsivas con propofol. Entonces, las dosis máximas recomendadas de la lidocaína pues va a ser 4 miligramos por kilogramo, con adrenalina hasta 7 miligramos, de la bupivacaína de 2 miligramos por kilogramo hasta 2.5 miligramos por kilogramo con adrenalina, y de la ropivacaína de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo, y la máxima hasta 2.5 miligramos por kilogramo. Para la elección del anestésico local, pues en el caso de una anestesia por infiltración, pues va a ser dependiendo del tamaño del área y la duración estimada del procedimiento quirúrgico. Se puede, por ejemplo, administrar en este caso 5 miligramos kilogramo en un lactante de 4 kilogramos, nos va a permitir administrar 20 miligramos. Entonces, si tenemos 1 mililitro de solución al 2%, estos 20 miligramos, o en 4 mililitros al 1%. Entonces lo podemos llegar a diluir hasta 0.3 o 0.5%, tendríamos mayor volumen y de todas maneras sería efectiva nuestra anestesia. En el caso de una anestesia regional intravenosa, que bueno, aquí se refiere a la administración de un anestésico local en una extremidad comprimida por un torniquete que se denomina como bloqueo de Bier, como vemos en la imagen. Se comprime con el torniquete y se va administrando por una vía intravenosa el anestésico local. Este se puede realizar en el procedimiento quirúrgico de las extremidades superiores y se utiliza la lidocaína, que es el más utilizado, a dosis de 3 miligramos por kilogramo, y se va a poner 40 mililitros de una solución al 0.05%, sin conservantes y sin adrenalina. En las extremidades inferiores va a ser de 50 a 100 mililitros de lidocaína al 0.25%. El bloqueo de nervioso periférico, en el caso de que sean nervios menores como el nervio radial o cubital, se puede dar de la lidocaína una concentración al 1%, del volumen sería de 5 a 20 mililitros, la dosis de 50 a 200, y en soluciones simples va a ser de la duración media de 60 a 120 minutos, y en soluciones con adrenalina se va a aumentar de 120 a 180.
En el caso de la bupivacaína de 0.25 a 0.5%, el volumen va a ser igual de 5 a 20 y la dosis va a ser de 12.5 a 100 miligramos. En soluciones simples, la duración pues va a ser de 180 hasta 360 minutos y con adrenalina de 240 a 420 minutos. La ropivacaína de 0.2 a 0.5, el volumen habitual va a ser igual de 5 a 20, la dosis va a ser de 10 a 100 miligramos y la duración va a ser de 180 igual a 360 minutos y en soluciones con adrenalina de 240 a 420. En el caso de bloqueos mayores, de nervios mayores, que sería por ejemplo el plexo braquial para una cirugía de la extremidad superior, los fármacos con la potencia intermedia van a presentar un inicio más rápido. El tiempo que tarda en iniciar el efecto de la lidocaína y la mepivacaína va a ser de 14 minutos. En cambio, la bupivacaína va a iniciar en 23 minutos y su duración va a ser de 4 a 30 horas. En el caso de la lidocaína, en concentraciones del 1 al 2%, el volumen va a ser de 30 a 50 mililitros, la dosis máxima de 350 sin adrenalina y de 500 con adrenalina. Un tiempo de inicio alrededor de 10 a 20 minutos y la duración habitual va a ser de 120 hasta 240 minutos. En el caso de la bupivacaína, la concentración es de 0.25 a 0.5. El volumen va a ser de 30 a 50 mililitros. La dosis máxima con adrenalina va a ser de 175, sin adrenalina 225. Y el tiempo de acción pues va a ser alrededor de 20 a 30 minutos y la duración va a ser de 360 hasta 720 minutos. La ropivacaína, las concentraciones de 0.2 a 0.5 y la dosis máxima va a ser de 200 a 250 miligramos sin adrenalina. El tiempo de inicio va a ser de 20 a 30 y la duración igual va a ser de 360 hasta 720 minutos. En el caso de un bloqueo nervioso central, pues vamos a tener fármacos de potencia intermedia que nos producen anestesia quirúrgica de 1 a 2 horas de duración y los de duración más larga va a ser de 3 a 4 horas. El comienzo de anestesia peridural lumbar va a tener lugar a los 5 o 15 minutos de la administración, puede ser de cloroprocaína, lidocaína, mepivacaína o prilocaína. Y en el caso de la bupivacaína va a tener un comienzo de acción mucho más lento. La bupivacaína entre el 0.5 y 0.75 van a producir un bloqueo motor más importante. Y en el caso de que la bupivacaína se emplee para la anestesia raquídea como solución hiperbárica a una concentración de 0.75%, con dextrosa al 8.25% o como una solución isobárica al 0.5%. En el caso de una anestesia epidural, la lidocaína puede estar en concentraciones de 1 a 2%, el volumen es de 15 a 30 y la dosis máxima va a ser de 350 y de 500 con adrenalina. De 5 a 15 minutos el tiempo de inicio y la duración habitual va a ser de 60 a 180 minutos. La ropivacaína de 0.2 a 0.75%, el volumen es el mismo de 15 a 30. La dosis va a ser de 200 a 250 miligramos. El tiempo va a ser de 15 a 20 minutos y la duración de 180 a 350 minutos. En cambio, en la anestesia raquídea de la bupivacaína, que es la más utilizada al 0.5, el volumen habitual va a ser de alrededor de 3 a 4 mililitros. La dosis total puede ser de 15 a 20 miligramos en el caso de la isobárica y la duración va a ser de 90 a 200 minutos. En el caso de 0.75, el volumen habitual va a ser de 2 a 3 mililitros y la dosis total de 15 a 20. La varicidad pues va a ser isobárica y la duración de 90 a 200. O sea, tenemos la duración más o menos estándar de 90 a 200. Con la lidocaína puede ser de 1.5 a 5%. El volumen va a ser de 1 a 2. La dosis total va a ser de 30 a 100 miligramos. Va a ser hiperbárica. Y la duración habitual de 30 a 90 minutos. Muchísimo menor. La ropivacaína al 0.5. El volumen, recordemos que los volúmenes para la anestesia subaracnoidea o raquídea van a ser menores, mucho menores. Entonces la ropivacaína de 3 a 4 mililitros, 15 a 20 miligramos en dosis total, puede ser
hiperbárica o isobárica y la duración va a ser de 90 a 200. También está la anestesia tópica, las principales presentaciones, pues la benzocaína, la cocaína, la divocaína, la ciclonitina, la lidocaína y la tetracaína. Hay algunas que son combinadas como el EMLA, la TAC y la LAT. Entonces, pues esto es principalmente para, por ejemplo, la benzocaína para anestesiar piel y membranas mucosas. En el caso de la lidocaína, pues la bucofaringe, el árbol traqueobronquial, la nariz, la uretra, la piel, etcétera. Y pues eso es todo. Espero sus comentarios. Muchísimas gracias.